Esta mañana quiero hablarles del tema de poder llegar de la teoría a la práctica. Hay veces que no llegamos a la práctica, nos quedamos en la teoría. Y para poder entender mejor esto, tengo un bonito ejemplo que quiero presentarles. Y es bonito porque está en la Biblia, y todo lo que está en la Biblia es bonito, ¿cierto? Entonces, este ejemplo que está en la Biblia, pero este ejemplo que está en la Biblia empieza con una situación interesante, ¿verdad? Empieza con una situación interesante. La semana pasada estuvimos celebrando a un héroe, a un superhéroe. ¿Quién era ese superhéroe? ¿Quién es ese superhéroe? ¿Ah? Es Jesucristo, ese superhéroe. Pero como usted bien sabe, todos los superhéroes tienen sus oponentes, ¿cierto? Mire, todos los superhéroes tienen, ¿verdad? Existe también el villano, existen los villanos con los superhéroes. Y vamos a tratar de recordar por un momento los superhéroes. ¿Cuántos alguna vez han visto a la película de Batman? ¿Qué pasó, hermano? ¿Han visto la película de Batman? ¿Cuál es el villano de la película de Batman? El Guasón, ¿verdad? ¿Cuántos han visto al Hombre Araña? ¿Cuál es el villano del Hombre Araña? ¿Ah? ¿Verdad? El Duende Verde. Mire, los muchachos los vamos a poner aquí que nos ayuden. Y bueno, mire, los que no se identificaron muchos con el Hombre Araña se van a identificar con lo que les voy a decir ahorita. ¿Quién era el villano de los X-Men? ¿Se acuerdan? Magneto, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Hay algunos. No, sí, estamos ahí, ¿no? Pero sabe que similar, hoy no le voy a hablar de ellos, no se preocupe, no se me asuste. No les voy a hablar de ellos. Vamos a ver la película. No. No, Jesús de la misma manera habían ciertos villanos, habían ciertas personas que jugaban a villano en el tiempo de Jesús. Había un grupo específico. ¿Sabe cómo se llamaba ese grupo? Los fariseos. La Biblia registra múltiples casos en los que los fariseos hicieron preguntas capciosas a Jesús. ¿Ha escuchado usted algunas veces preguntas capciosas que le hacen? ¿O le han hecho a usted alguna pregunta capciosa alguna vez? Como que si buscando a ver en dónde, ¿verdad? Cómo usted cae, ¿no? Como a veces algunos buscan hacer el ridículo, ¿verdad? A otra persona. Pues sabe, algo interesante pasó, algo similar pasó con Jesús. Pero para entender un poquito de esas preguntas capciosas, por ejemplo, si nos preguntaran a nosotros, ¿cuántas letras tiene el alfabeto? ¿Ustedes se recuerdan cuántas letras tiene el alfabeto? Algunos dirían, tiene 27 letras, ¿no? El alfabeto, 30 dice algunos tienen más letras menos, pero por ahí vamos, ¿no? Pero si alguien quisiera hacer una pregunta capciosa de esa manera, al final le diría, no, lo que tiene son 8 letras. La palabra alfabeto. No sé si me está siguiendo. Sería una pregunta capciosa, ¿no? Sería, ¿verdad? Solo le estoy contando, solo le estoy poniendo un ejemplo. Entonces, de la misma manera, a Jesús le hacían cierto tipo de pregunta para ver cómo Jesús caía, ¿verdad? Y poder decir, no, este está mintiendo, este es mentiroso. En el libro de Lucas, capítulo 10, verso 25 al 37, ahí se relata la historia y que viene un fariseo delante de Jesús. Pero para poder entender a estos fariseos, hermanos, estos fariseos era un grupo dentro de los judíos que ellos trataban de enseñar que la ley, cómo se debía de vivir. Y ellos ponían altos estándares en la ley a las personas para que los viviesen. Pero muchas de las veces ellos mismos no las estaban viviendo. Este grupo
tenía un libro sagrado llamado el Talmud. Y este libro, el Talmud, tiene las tradiciones, ¿verdad? Bueno, antes del Talmud tienen otro libro que se llama el Tanaj. Tienen dos libros, entonces uno es el Tanaj y otro es el Talmud. El Tanaj se dividía por tres partes: lo que es la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, lo que está todo en el Antiguo Testamento, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Tenía los primeros 5 libros, que es la Torá, tenía los profetas, ¿verdad? Y tenía otros escritos también, que le llamaban los escritos. Entonces, para poder resumir, lo que es el Tanaj era lo que tenemos nosotros hoy por el Antiguo Testamento. Ese era uno de los que ellos leían, pero le dije que leían 2. El segundo es el Talmud. El Talmud contiene las tradiciones orales transmitidas junto a las enseñanzas y opiniones de miles de rabinos. Imagínense, había una tradición y ellos lo anotaban. Ok, se hace esto de esta manera, se debe de hacer. Y esto otro se debe de hacer de esta otra manera. Entonces, todo esto ellos lo estudiaban y eran expertos, ¿verdad? Según ellos, en interpretar la ley. Uno de estos personajes fue los que se acercan a Jesús. Y cuando ellos se acercan a Jesús, él se acerca a Jesús y él empieza a hacerles, ¿verdad?, preguntas a Jesús. Y una de las preguntas que él le hace es, vamos a ir ahí, a Lucas, capítulo 10. Si trajo su Biblia, abra su Biblia, utilice su Biblia. Y en el verso 25 empieza diciendo: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, mire esto, ¿para qué hizo la pregunta? Para probarle, una pregunta capciosa. Y entonces le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Qué interesante pregunta, ¿no? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mire, cuando este hombre hace esta pregunta, el Señor le contesta y le dice, ¿y qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Qué interesante. O sea, Jesús sabía que este hombre tenía mucho conocimiento. Entonces ahora, tomando en cuenta el conocimiento que tenía, le dice, bueno, ¿tú cómo lo entiendes? ¿Cómo la lees? ¿Qué está escrito en la ley? Y bueno, aquel hombre empieza, ¿verdad? Empieza aquel hombre a explicarle a Jesús lo que él entendía, como dicen por ahí, a dar su paquete, ¿verdad? A exhibirse. Y empieza a decirle, a explicarle, y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mire, qué interesante. Qué interesante que este hombre lo que le está citando a Jesús, le está citando Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 al 9. Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 al 9 dice, oye Israel y Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ese es el primer mandamiento. Y mire, aquel hombre está respondiendo correctamente. Y sabe algo interesante que este hombre hace, que ahí mismo, después de haber dicho eso, dice con todo tu corazón y con toda tu mente, y ahí le agrega, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, esto de a tu prójimo como a ti mismo, él lo leyó en Levítico capítulo 19, verso 18. Levítico 19, 18 dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Guarda a tu prójimo como a ti mismo. Interesante. Interesante que este hombre conocía la palabra. Pero mire, Jesús
le contesta en Lucas 10:28 y le dice, bien contestado, dijo Jesús, haz esto y vivirás. Curiosamente, esta última parte, ¿verdad? Era lo que lo que Jesús dijo, también está en Levítico capítulo 18, verso 5. Mire esto, aquel hombre que venía a probar a Jesús le contesta con puros pasajes bíblicos y Jesús le devuelve la respuesta con otro pasaje bíblico. Y este otro pasaje bíblico que yo le estoy mencionando, este se encuentra en Levíticos capítulo 18, verso 5. A ver qué dice Levítico capítulo 18, 5. Mire, gracias hermana. Haciendo esto vivirás. Y entonces Jesús le dice, bien, haz esto y vivirás. Está interesante la plática, pero ahora aquel hombre queriendo justificarse, pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Interesante, hermano, porque el Talmud registraba, ¿verdad?, que ellos, conforme a la tradición, habían entendido que el prójimo solamente eran sus conciudadanos. Los mismos israelitas eran su prójimo. Pero mire, aquellos, los que vivían cerca de ellos, que eran los samaritanos, esos no eran su prójimo. Y otros no eran su prójimo. Solamente ciertas personas eran su prójimo. Y entonces ahora le pregunta a aquel hombre, ¿y quién es mi prójimo? Casi que Jesús le pregunta, qué bueno que lo preguntas, ¿no? Que le contesta, perdón, qué bueno que lo preguntas. ¿Sabes? Había un hombre que descendió de Jerusalén, descendió a Jericó, y cuando iba de camino de Jerusalén a Jericó, le salieron unos ladrones, ¿verdad? Lo atacaron, le robaron, lo golpearon y lo dejaron tirado en el camino. Entonces, en ese mismo camino pasó un sacerdote, y aquel sacerdote miró que había un hombre ahí tirado, solo lo vio y se fue. Después venía otro hombre que servía en la iglesia, lo estoy contextualizando, tenía ministerio, servía en la iglesia, este era un levita. Y cuando ven a este levita también vio a aquel hombre y pasó de largo y se fue. Pero de pronto por allá a lo lejos se mira que venía en un burrito, venía, ¿verdad?, un samaritano. Mire, si no hubo buena respuesta de estos dos que eran, ¿verdad?, que le servían a Dios, ahora imagínese un samaritano. Un samaritano era mal visto en la comunidad judía. Eran como los enemigos, eran como los que habían traicionado al pueblo de Israel, que habían traicionado a Dios, que no merecían nada, lo miraban, ¿verdad?, mal. Y ahora viene aquel samaritano. Y cuando aquel samaritano también se acerca y ve al hombre, ¿sabe? Aquel samaritano se conmovió, fue movido a misericordia y se baja y va a aquel hombre. Yo me imagino que viene y lo mueve y lo toca y ¿qué pasará con él? ¿Cómo está este hombre, no? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás vivo por lo menos, no? El hombre estaba tirado. No dice que el hombre le dijo, hey, ayúdame. No, el hombre no habló. El hombre estaba tirado. ¿Necesitará ayuda este hombre? Bien, y lo empuja y ve que está vivo. Sí, está vivo. Lo agarra, venda sus heridas, lo pone encima del burrito y se lo lleva. Y lo lleva a un hospital. Y cuando llega y le dice al que está allá a cargo del hospital, por favor, cuídame a este hombre. Dale todas las medicinas que necesite y yo cuando regrese, yo te voy a pagar lo que falte. Te dejo este dinero y te pago el resto. Y se fue. Ahora Jesús le pregunta a aquel hombre, a aquel intérprete de la ley, ¿quién crees que fue su prójimo? Y aquel le responde, el que fue movido a misericordia. ¿Se recuerda qué fue lo que Jesús le contestó? Verso 37 del capítulo 10. Y Jesús usó, y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo,
ve y haz tú lo mismo. Cuando yo leí este pasaje bíblico me hacía muchas preguntas. ¿Qué pasaría si entrevistáramos a estos personajes? Si tuviéramos la oportunidad de tener al sacerdote en una silla aquí el día de hoy, si tuviéramos la oportunidad de tener al levita aquí el día de hoy, y le preguntáramos, ¿qué pasó con ustedes? ¿No? Y quizás al samaritano también, ¿qué pasó con ustedes? ¿Por qué no ayudaron a aquella persona? ¿Cuáles creen ustedes que hubieran sido las excusas? ¿Cuáles hubieran sido esas excusas? ¿Ah? Quizás uno hubiera dicho, yo pensé que estaba muerto. El sacerdote hubiera dicho, yo pensé que estaba muerto. Y si estaba muerto, pues yo me contaminaba si lo tocaba. El otro dice, no, yo también. ¿Sabe que muchas veces tenemos prejuicios? Tenemos prejuicios antes de acercarnos. Muchas veces somos de los que disparan antes de preguntar. ¿Ha escuchado usted eso? Que hay muchos que disparan antes de preguntar, ¿no? Después averigua, ¿no? Después averigua si era culpable o no era culpable. Mire, lo miraron, oh, ese ya está muerto, vámonos, ya, olvidémoslo, ¿no? Sigamos nuestro camino. Miren, hermanos, cuando nosotros tenemos este tipo de prejuicios, ese tipo de prejuicios no nos dejan, los prejuicios y la falta de misericordia no nos dejan actuar como el buen samaritano. Cuando nosotros estamos llenos de esos prejuicios y vamos por todos lados, hermanos, nosotros nos identificamos muchas veces con los religiosos, ¿no? Y porque vamos a una iglesia, bueno, y hasta, ¿verdad? Si voy a una religión, pues parece que soy religioso, pero no de ese tipo como estos dos hermanos, que actuaron de una manera donde no había misericordia, donde por lo menos no tuvieron, ¿verdad?, de preguntarle, hey, tal vez no tocarlo, pero por lo menos, hey, ¿estás vivo? Si estás vivo, levanta la mano, mueve un dedo, por lo menos, da señales de vida, ¿no? No te puedo tocar, pero si estás vivo, te puedo ayudar. Ahora, hermanos, ¿sabe qué es lo más triste de la historia? ¿De dónde dice que venía esta persona? ¿Se acuerda la historia? ¿De dónde venía? Más fuerte. Venía de Jerusalén. Ahora, el sacerdote, adivine a ver si usted sabe de dónde venía el sacerdote y el levita. Posiblemente sirvió como levita en algún momento. Recuerde que vinieron y le robaron. Recuerde que las vestiduras de los sacerdotes eran unas vestiduras caras que utilizaban. Se pone usted a pensar muchas veces, hermanos, muchas veces es uno de los nuestros que está ahí. Ahora, interesante que para el samaritano no le importó si era de los de él o no. Es lo que fue movido a misericordia. Hay una persona que necesita ayuda y yo voy a ayudar a esta persona. Quiero preguntarle en esta mañana, ¿con quién se identifica usted el día de hoy? ¿O con quién nos identificamos en general? ¿Con quién nos identificamos? Sería bonito con el samaritano, ¿cierto? Es lo ideal que fuéramos con el samaritano. Pero sabe que muchas veces nos ponemos en la postura que tenía los religiosos, porque fueron dos. Muchas veces miramos a nuestro hermano caído y aquel, ¿verdad? No, hazte para allá, ¿no? No te juntes conmigo, ni me quiero acercar, ni lo quiero mirar, ¿no? Porque yo me contamino. Ay, vio eso, y hasta una manera despectiva, ¿no? Hasta una mirada así, mira, rara, fea. ¿No es cierto? ¿Cómo mira usted a alguien que ha cometido un error? Recuerde, hay tres personajes. Están los religiosos, está el samaritano y el tercero, ¿verdad?, es el herido, el lastimado. Son tres personajes que hay en la historia. Vuelvo a la pregunta, ¿con cuál se identifica usted? ¿Qué papel está haciendo usted? Imaginemos que nos tenemos que nosotros identificar con uno de los tres. ¿Somos los religiosos los que lo estamos viendo de lejos? ¿Somos aquellos que estamos juzgando a otro que está teniendo un problema?
a alguien que está luchando ahí con el problema, cualquiera que sea el problema. Quizás su problema es el alcohol y se volvió a echar otra, ¿verdad? Y, uy, ya no, que ya tomó, miremoslo de lejos, ¿verdad? Ya, ya no nos acercamos a esta persona. Estamos como los religiosos. Hay uno herido, hay uno lastimado. Y como dicen por ahí, al árbol tirado lo hacemos leña, ¿no? Y lo hacemos leña no sé si significa lo mismo en México, y en otros países, ¿verdad? En Venezuela. Pero hacerlo leña en Guatemala quiere decir acabarlo completamente. ¿Significa lo mismo? ¿Estamos hablando el mismo idioma? Entonces miramos un árbol tirado por ahí, lo hacemos leña, hermano. Lo acabamos de una vez, lo fusilamos de una vez, ¿verdad? Hasta lo enterramos si es posible de una vez, ¿no? Mire, qué interesante. ¿Cuál es el papel que nosotros estamos teniendo? ¿Somos el religioso o somos el buen samaritano? Somos el buen samaritano que fue movido a misericordia. ¿Y el hombre está mal? Sí, está mal, ¿no? Está mal la persona, no está bien, está mal. Lo entendemos. Pero ¿sabe qué? Esa misericordia movió a ayudar al herido. Pero este otro del herido, uy, hermano. Quizás, yo no sé su condición. Quizás usted ahora mismo esté en condición del herido. Alguien habló mal de usted y usted se siente herido. Usted cometió un error y se siente culpable, se siente herido. Y todos lo están señalando, se siente herido. Pero ¿sabe qué es lo peor de esto, hermano? Que este que estaba herido y que estaba tirado allá, un día estaba en Jerusalén. Un día estaba en Jerusalén adorando. Un día pudo haber sido, porque ahí no especifica, un día pudo haber sido parte de los levitas. Un día pudo haber sido parte de los sacerdotes. Un día pudo haber estado en cualquier lugar, pero ahora está allá herido, necesitado de ayuda, necesitado que alguien más ni puede pedir ayuda. Porque no registra, la historia de Jesús no registra que el hombre estaba diciendo, ayúdame, por favor, ayúdame. Y que el otro dijo, no, no te ayudo. No, no fue así. El hombre ni hablaba siquiera. Quizás va a haber un momento que van a haber personas heridas alrededor de nosotros que ni siquiera van a estar hablando, ni siquiera le van a pedir ayuda. Pero sí necesita su ayuda. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta información que usted tiene? ¿Qué le dijo Jesús que hiciera a aquel hombre? ¿Cómo termina el pasaje que leímos hoy? Ve y haz tú lo mismo. Ve y sé movido a misericordia. Ve y pregunta, ¿te puedo ayudar? ¿Te puedo levantar? Dios nos ha dado el ministerio de la restauración. Hay cientos de heridos allá afuera, hermanos. Hay cientos de heridos. Hay cientos de lastimados, hay personas que están ahí, no piden ayuda, pero están ahí, están esperando que alguien vaya y les hable, alguien les lleve el mensaje, alguien le diga, te puedo ayudar, te puedo levantar, hay alguien que te puede ayudar y llevarlo al mesón, llevarlo al hospital, es traerlo a la iglesia, es traerlo a Jesús, presentárselo a Jesús, para que Jesús sane las heridas. Quiero invitarlo a que se ponga de pie esta mañana. ¿Con quién se identifica usted el día de hoy? Quizás ha actuado como el religioso. Quizás ha visto a su hermano ahí tirado y pasa por otro lado.